tasa extraída de las sales se usó para la fabricación de pólvora, pero a partir de 1830 se constató su poder estimulante en la productividad agrícola, ¿no? Como fertilizante para la tierra. Es un complementario del guano, ya que el salitre tuvo gran demanda como fertilizante agrario consumido por naciones europeas y Estados Unidos, y esta fue explotada y luego exportada intensivamente. En el año 1870, la noticia de la gran riqueza argentífera, vale decir el salitre, de la zona de Caracoles, que se encontraba entre Mejillones y San Pedro de Atacama, despertó una verdadera fiebre que en su momento de auge convirtió a Caracoles en una población de más de 10.000 habitantes con una producción de entre 60.000 y 80.000 marcos de plata. En el año 1875, esta contaba con 50.000 marcos de plata de todas las otras minas bolivianas. ¿Cómo se inicia este conflicto? Vamos a empezar el 14 de febrero de 1878, ¿ya? Ante la evidencia de la pobreza de la región y las consecuencias del terremoto que se dio en el año 1877, porque estos son problemas sísmicos que se dan cerca a lugares que están cerca al Océano Pacífico, el gobierno boliviano estableció un impuesto de 10 centavos por cada quintal de salitre exportado del puerto de Antofagasta. La disposición pasaba por alto el tratado de 1874 entre Bolivia y Chile y el contrato de 1873 con la Compañía de Salitres. El tratado de 1874 indicaba que Chile tenía la opción de transportar o exportar esta materia prima por 25 años, firmado por Mariano Melgarejo. Pero eso fue abolido después por el presidente que le sucedió. Chile tomó al vuelo la excusa de que le daba la nueva ley y decidió la agresión que había encontrado la razón que esperaba para atacar y lo hizo. ¿Ya? Y ahí vamos a tener nosotros ese proceso. El 14 de febrero de 1879 se produjo la invasión. ¿Sí? El prefecto Zapata carecía de un mínimo de efectivos con que encarar una defensa, por lo que desembarco de las tropas chilenas fue un paseo, ¿ya? De los 6.000 habitantes de Antofagasta, 5.000 eran chilenos y solo 600 bolivianos, el resto de varias nacionalidades. La población chilena celebró la invasión. Vamos a tomar en cuenta que los chilenos invadieron mucho más antes el territorio boliviano. No era suyo, no era propiedad, pero aún así explotaban los minerales que había en esta zona, como ser el salitre, ¿sí? Que era un producto enriquecedor para los países extranjeros. Chile defendía cumplidamente los intereses del capitalismo inglés, ¿no? 2 días después del 16 de febrero, los chilenos tomaron el centro minero de Caracoles. La noticia de la invasión llegó a Bolivia por vía de Tacna. El cónsul boliviano Manuel Granier escribió una carta al presidente y la envió con el chasqui Gregorio Colque, denominado el Goyo, que hizo el máximo esfuerzo y cubrió la distancia a La Paz en 5 días. Entonces, el 25 de febrero se entregó la carta a Daza, el presidente de ese año, y el 26 el gobierno hizo una proclama a la nación comunicando la agresión y estableciendo a los aprestos para la defensa. Ahí es cuando de repente se va a generar el proceso del conflicto. ¿Sí? Entonces vamos a tener una de las defensas más importantes en nuestro país, que es la defensa de Calama. En Calama se organizó la defensa al mando de Ladislao Cabrera, apoyado por el prefecto de Antofagasta, Severino Zapata, y un contingente de 135 hombres. Los atacantes chilenos que venían de Tocopilla eran 544, los defensores parapetaron en varios puntos y resistieron valientemente los ataques de la caballería chilena. La agresión se concentró en el puente Topater sobre el río Loa después de repelar a un par de andanadas. La superioridad numérica chilena arrasó a los defensores porque eran un número menor a los chilenos. ¿Ustedes recuerdan o ustedes saben quién es el que hizo la defensa en el puente del Topater? A ver, lo recordamos siempre el 23 de marzo. Era en realidad comerciante. ¿Cómo es? A ver, Pablo. Eduardo Baró. Ese Eduardo Baroa, muy bien, aquí lo tenemos, ¿sí?
El héroe de el héroe de Calama nació en San Pedro de Atacama en el año 1838 y murió a los 41 años. Enfrentó a un contingente de más de 100 soldados chilenos quienes le intimaron rendición. Respondió con la frase, ¿no? Que se rinda a su abuela, carajo, ¿no? 2 disparos le cegaron la vida. Las tropas invasoras tomaron el lugar, pero admiradas por el valor de este hombre, lo enterraron en el cementerio de Calama. Su acto de heroísmo, la defensa que hizo de ese territorio, se ha convertido en un ejemplo para nosotros los bolivianos, ¿no? Y bueno, ya habíamos dicho que nació en San Pedro de Calama, ¿sí? Atacama, perdón. Nosotros no fuimos los únicos que peleamos con Chile en la Guerra del Pacífico, sino también lo hizo Perú. Perú ingresó al conflicto armado producto del Tratado de Alianza Defensiva con Bolivia. Perú cargó los gastos bélicos a Bolivia con el argumento de que se unía a nuestro país para defender los territorios bolivianos tomados por Chile y no su propia heredad. Después de ardua negociación, se vino a recibir como un pago el 50% de las rentas aduaneras de Bolivia hasta un máximo de 400,000 pesos, ¿ya? Entonces vamos a tener nosotros, en esa época, el presidente del Perú era Mariano Ignacio Prada, ¿ya? Entonces, vamos a ver otra de las batallas y volvemos a recordar, aquí tuvimos la batalla, ¿sí? La batalla de Calama, y tenemos acá la batalla de Alto de la Alianza, ¿ya? Esta se inició el 26 de mayo de 1880. El objetivo de los chilenos era Tacna, y para ello había preparado un ejército de 19,000 hombres. Sin embargo, en el lado boliviano teníamos 5,500 y en el lado peruano 6,500, en total 12,000 efectivos. Entonces, en algún momento, estos eran muy poco número en comparación con los chilenos. Más de 5,000 muertos y heridos quedaron regados en el campo. Los destacamentos Murillo y Zapadores de Bolivia y Tacna del Perú fueron la última resistencia. Tacna cayó en manos de los chilenos, ¿sí? Esta batalla selló la suerte de Bolivia, fue la última de la Guerra del Pacífico en que participaron las armas bolivianas. Perú sufrió la guerra hasta el año 1883. Nosotros nos retiramos de la guerra en el año 1882, porque ya no teníamos municiones, nuestros hombres habían fallecido y la mayor cantidad de soldados que quedaban allá estaban heridos. Entonces vamos a hacer una negociación nosotros después de la guerra. El 22 de octubre de 1880 se dio la primera reunión de paz propiciada por el secretario de Estados Unidos, ¿ya? Ese es el secretario de Estado. Chile propuso la cesión de los territorios de Perú y Bolivia, ubicados al sur de Camarones, un pago de 20 millones de pesos, devolución de bienes chilenos despojados en Perú y Bolivia. La ruptura definitiva de la alianza Perú-Boliviana y retención del temporal de Moquegua, Tacna y Arica. Por lo bajo, los delegados chilenos propusieron a Bolivia cederles Tacna y Arica y a cambio la aceptación de las restantes condiciones. Bueno, esto fracasó porque Chile inició la campaña de Lima y en los hechos de la mayoría de las exigencias terminaron por cumplirse por la fuerza. Además, está bien de que Chile nunca nos ya cedió el territorio porque ganó territorios también por parte del Perú, ¿sí? Entonces acá tenemos el mapa antes y después de la guerra. Como pueden ver ustedes en el mapa, vemos a Bolivia, ¿sí? Con una extensión muy enorme, especialmente por las minas de cobre y de salitre que se generaban en ese tiempo, ¿sí? Estas pasarían a Chile. Estamos hablando de las poblaciones de Atacama, ¿sí? Después de las poblaciones de Calama, ¿ya? Antofagasta, ¿sí? Mejillones, Tocopilla, los cuales perdimos en esta guerra, cuyo nombre se generaba a partir de lo que era el Departamento del Litoral, ¿no? Creado en 1825. Entonces, para Bolivia se va a dar la privación de la salida al mar y la pérdida de la provincia de Antofagasta, un territorio rico en guano, salitre, plata, cobre y yodo. En el caso de Perú van a perder la provincia de Tarapacá, también rico en salitre y cobre. Y Chile se convierte en una potencia en Sudamérica enriquecida por la posesión de nuevos territorios ricos en salitre y otros minerales.
Entonces, los que más salieron ganando fueron los chilenos. Eso vamos a ver nosotros en relación a la Guerra del Pacífico. Ahora nos vamos a ver a la otra experiencia negativa que tuvimos con una de las pérdidas territoriales, que es el Acre, ¿sí? A ver si ustedes me ayudan a recordar con quién perdimos el Acre. El Pacífico perdimos con Chile. ¿Con quién perdimos el Acre? Con Brasil. Muy bien, con Brasil. ¿Tú sabes de cuándo a cuándo fue la Guerra del Acre? No, profesor, se me olvidó. Ok, vamos a tomar en cuenta estos años, ¿ya? 1899 a 1903, ¿está bien? 1899 a 1903, ¿ya? Fácil, ¿no? Si no es tan complicado, ¿ya? Bueno, se desarrollaron las revoluciones separatistas de la goma en dos, ¿ya? Vamos a hablar por qué. Porque el Acre era la explotación del caucho y el caucho era la goma, ¿sí? ¿Para qué usaba la goma? Pues para diferentes finalidades, hacer llantas, hacer gomas de mascar, hacer gomas de borrar, ¿sí? Hacer un sinfín de productos relacionados a esta materia prima. Entonces, la primera revolución separatista estuvo a la cabeza de Luis Gálvez, quien al verse afectado con la instalación del puesto aduanero en Puerto Acre por el gobierno boliviano, se sublevó contra la medida establecida y tomó violentamente ese puerto, declarándolo independiente. También se declaró emperador de dicho puerto. Este puerto Acre estaba establecido por los bolivianos para la protección especialmente de este territorio. La segunda revolución separatista va a ser establecida por Plácido de Castro, quien, aprovechando la protesta de Brasil por la intención de Bolivia de arrendar el territorio de Acre a una compañía angloamericana para la explotación privada de los recursos naturales de dicho territorio, se sublevó y nuevamente tomó Puerto Acre. Esas fueron las dos revoluciones separatistas que con el tiempo derivaron en la anexión de ese territorio a la soberanía del Brasil. Desde 1903, tras el tratado firmado con Brasil, denominado el Tratado de Petrópolis. Van a tomar en cuenta que este es el único tratado que lleva un nombre determinado de un lugar, el Tratado de Petrópolis, porque con Chile se va a firmar el Tratado de Paz y Libertad, que se va a establecer después de la Guerra del Pacífico en 1904, ¿ya? Y también vamos a tener el Tratado de Paz y Libertad con Paraguay después de la Guerra del Chaco en 1938. Bueno, ¿cómo se va a dar este escenario geográfico? Estableciendo a partir de dónde se encontraba este Acre, ¿sí? El escenario geográfico de las revoluciones separatistas comprendió el actual departamento de Pando y el territorio del Acre que anexó al Brasil, territorio que presentaba un marco geográfico enteramente amazónico, rico en recursos hídricos y forestales. Hasta antes las revoluciones separatistas de la goma, Bolivia ocupaba el tercer lugar en extensión territorial en Sudamérica, detrás de Brasil y Argentina. Con la anexión del Acre a la soberanía del Brasil, nuestro territorio perdió aproximadamente 191,000 kilómetros cuadrados. Esa es la extensión del Gran Chaco, que es lo que del Gran Acre, que es lo que decían ellos, ¿ya? Del Acre, ¿ok? Entonces, en esa época vamos a ver nosotros que también se encontraba en situación muy políticamente muy desarrollada en nuestro país, que era el liberalismo, ¿ya? El liberalismo era una doctrina económica política desarrollada principalmente por Adam Smith, que se le va a denominar padre del liberalismo económico. Este va a escribir un libro que se llama La riqueza de las naciones. En este libro sostiene que la competencia libre regula, produce y distribuye mejor la riqueza de los mercados controlados por los gobiernos. Vale decir, hablamos un poco de lo que es primordialmente una situación mucho más relacionada con las empresas privadas. Entonces, sus ideas utilizadas se implantó principalmente en América Latina a través de lo que es el capitalismo como una iniciativa privada del Estado, y esta en realidad no es la protagonista esencial de la economía, sino el hecho y el pretexto de una ganancia determinada. Bueno, el liberalismo en nuestro país va a desarrollarse principalmente con algunos gobernadores, ya iba a comenzar con José Manuel Pando en el año 1899 hasta el año 1904, donde se va a dar también lo que es la guerra federal en nuestro país, que va a ser la pelea entre el norte y el sur y por la capitanía
del país que se va a establecer en un determinado tiempo, se estaba en Sucre y luego se lo va a llevar a Oruro. Entonces, en 1883, Eleodoro Camacho creó el Partido Liberal y fue candidato 3 veces a la presidencia, siendo las 3 veces derrotado por los conservadores, ¿ya? Los conservadores eran los anteriores presidentes que vimos, ¿sí? Entonces, Eleodoro Camacho fue el personaje trascendental que influyó en el verdadero nacimiento de los partidos políticos en nuestro país. Entonces, aquí tenemos los gobiernos liberales. Antes estaban los conservadores, luego tenemos los liberales. Y vamos a empezar con José Manuel Pando entre el año 1899 a 1904. Este va a estar no solamente en la Guerra Federal, sino también en la Guerra del Acre. Luego tenemos a Ismael Montes, ya él va a estar en 2 periodos, el primer periodo de 1904 a 1909, el segundo periodo de 1913 a 1917. Eleodoro Villazón va a estar entre 1909 y 1913, y vamos a terminar con José Gutiérrez Guerra, va a estar entre 1917 y 1920. Después de José Gutiérrez Guerra van a venir los republicanos, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta esos datos para que no vayamos variando en la historia, ¿está bien? Los años son exactos, sí, establecidos. Cada presidente estuvo 4 años en el gobierno, como se manifestaba en la condición política de Andrés de Santa Cruz, ya a partir de ese momento. Entonces, ¿cómo era la situación económica en el modelo neoliberal, no? Bolivia siempre tuvo problemas económicos, ¿ya? A pesar que teníamos abundante riqueza natural, pero actualmente también es uno de los países con Producto Interno Bruto bajo en comparación con lo que es Brasil, Perú, Argentina, Chile, ¿ya? Entonces, a partir de eso, lo que a nosotros nos va a hacer ganar un poco más de economía va a ser la explotación del estaño y la explotación de la goma, ¿sí? Vamos a ir recordando un poco y les había hablado acerca de la explotación de la plata anteriormente, ¿sí? ¿Ya? Pero después vamos a entrar con la explotación del estaño. Va a ser otro mineral que nos va a dar mucha ganancia, pero no tanto en relación a la economía, sino en relación a prestigio. Bueno, después entran los republicanos a gobernar a nuestro país y hablamos principalmente de estos republicanos establecidos desde el año 1920, ¿sí? Con una junta de gobierno, ahí se encontraban Bautista Saavedra, José María Escaler y Manuel Ramírez. Luego otra vez tenemos a Bautista Saavedra con un periodo gubernamental entre 1921 a 1925. Luego hay una especie de elecciones y estamos con Felipe II Guzmán, presidente interino, porque tiene que llamar a elecciones. Para llamar a elecciones, luego va a ganar Hernando Siles, que va a estar entre el año 1926 a 1930. Lo vamos a ver, pues, a este Hernando Siles, ¿no? Que es el padre de Hernán Siles Suazo, por si acaso, en ese tiempo, como un periodo gubernamental, ¿sí? ¿Ya? Luego tenemos a Carlos Blanco Galindo, que va a estar entre 1930 y 1931. Luego le va a suceder Daniel Salamanca entre el año 1931 a 1934. Y finalmente José Luis Tejada Sorzano en el periodo de la Guerra del Chaco entre 1934 y 1936. ¿Sí? Vamos a ir indicando que cada uno de sus presidentes va a ir gobernando con un periodo mucho más generado a lo que es la industria, a lo que es el comercio y lo que es la exportación de productos. Entonces, con Tejada Sorzano se asume el gobierno tras el derrocamiento de Daniel Salamanca en el Corralito de Villamontes. A este señor es Daniel Salamanca, le hicieron el Corralito de Villamontes, ¿sí? ¿Quién se lo hizo? David Toro y Germán Buch, ¿ya? Para poner a José Luis Tejada Sorzano para que él pueda culminar la guerra y encontrar un trato específico en la resolución del conflicto, ¿ya? Entonces, vamos a nosotros establecer este proceso, ¿ya? Dentro de lo que es este contexto. Hablamos de la explotación del estaño descubierto por los bolivianos mucho más antes de Simón Patiño. Se explotaba el estaño, pero este estaño era explotado en Bolivia por los chilenos. Vamos a tener desde 1900 a los 3 grandes varones del estaño, así como hemos tenido a los patriarcas de La Plata, vamos a tener a los varones del estaño. Patiño, Aramayo y Hochschild van a ser los nuevos dueños de la minería que explotaban el mencionado recurso natural en condiciones muy ventajosas para dichos empresarios.
El que más producía el mineral del estaño y estaño puro era Simón Patiño, ¿ya? Este Simón Patiño, su otro apellido es Iturri, por eso hablamos de Simón y Patiño. ¿Por qué no quiere llevar el apellido del papá? Porque Simón Patiño tenía mucho rencor al padre por haberlo abandonado desde pequeño. Entonces, por entonces se convirtió en uno de los más grandes magnates de la minería y fundó su propio banco denominado el Mercantil, que hoy se llama Banco Mercantil Santa Cruz. Asimismo, adquirió de empresas chilenas y británicas. Patiño controló en Inglaterra la William Harvey de Liverpool, la fundidora más grande del mundo. Patiño no fundía su mineral en Bolivia, él fundía su mineral en el exterior, como dice acá, en Inglaterra, ¿ya? Entonces, vamos a tomar en cuenta, por esa misma razón, que Bolivia no ganaba mucho en ese tiempo de la economía del estaño. Entonces, vamos a ver. El estaño pagaba al país solamente el 3% de las ganancias y los beneficios. Entonces, no se podía constituir una ganancia neta para Bolivia porque la mayor parte se las correspondía a los empresarios estañíferos. ¿Ya? Entonces, Patiño, en algún momento, para poder solventar un poco este monto económico y no le puedan cobrar mucho más plata, pagó 600,000 libras esterlinas al gobierno boliviano con la condición de que 5 años no se registre la subida de impuestos relacionados al estaño. ¿Ya? Entonces, también tenemos la explotación de la goma, porque habíamos visto goma y estaño juntos. Este va a ser el segundo rubro de la economía boliviana en el periodo liberal, ¿sí? Aquí vamos a tener a uno de los más potentados, ya que va a ser Nicolás Suárez, que nace en Santa Cruz y radica desde niño en Beni. Este empresario llega a producir el 60% de la extracción de la goma, para cuyo trabajo contaba con 2,000 trabajadores. A los que trabajaban en los gomales se les llamaba siringueros porque el terreno donde se trabajaba en la goma era la siringa, ¿ya? Entonces, la principal base de explotaciones la principal base de operaciones para la explotación gomera fue Cachuela Esperanza. Desde allí, Nicolás Suárez organizó y comandó la explotación de la goma en 64,000 kilómetros cuadrados con más de 20,000 estradas. En 1913 registró el mayor volumen de exportación con 5,000 toneladas métricas. Sin embargo, la segunda década del siglo XX comenzó a decaer dicha explotación debido a que otros países también empezaban a explotar goma y eso generaba un costo bajo para los bolivianos. Entonces, la economía boliviana en tiempos liberales descansaba sobre la base de la explotación del estaño y la explotación de la goma que estaban en manos de la oligarquía liberal. Entonces, ¿cómo se daba la situación del modelo liberal? Vamos a tener, por ejemplo, en esa época, ¿sí? En el año 1900, cuando se va a empezar a desarrollar sus primeros inicios del estaño, vamos a tener 1,816,271 habitantes, de los cuales 56,63 eran indígenas, 11,83 blancos, 0,3% negros, 30,81 mestizos, y claro, en alfabetismo en ese tiempo superaba el 80% porque la mayor cantidad de la población era indígena, era negro, era mestizo. Los únicos que desarrollaban lectoescritura en ese tiempo eran los blancos. Entonces, la situación social durante el proceso liberal en nuestro país no experimentó ningún cambio con respecto a los conservadores. El colonialismo interno imperante clasificaba a la sociedad boliviana en dos grupos antagónicos, los explotadores y los explotados. ¿Quiénes eran los explotadores? Eran los integrantes de una minoría blanco-mestiza que gozaban del poder económico y político. Los dueños de las minas, ¿sí? Los dueños de las siringas, ya estableciéndose Simón Patiño, Aramayo, Hochil y Nicolás Suárez. Los explotados eran la mayoría de la población. En este grupo estaban los obreros de las minas, mal pagados, los siringueros explotados en la Amazonía, sectores suburbanos empobrecidos y los pueblos indígenas, ¿ya? Ahí vamos a tener a los explotados, ¿ok? Entonces vamos nosotros estableciendo esas conexiones, ¿muy bien?
Pues los mineros y los siringueros y los campesinos eran sobreexplotados por los empresarios mineros, los empresarios gomeros y los latifundistas que confiscaban todo el trabajo de los mencionados grupos sociales. La serie de libertades que predicaban los liberales era solamente una política liberal racista, porque era un desplazamiento total a los mestizos, a los indígenas, a los negros. Solamente podemos ver a los criollos como un énfasis y sabemos muy bien que la dominación española pudo haber terminado en 1825, pero aún así seguíamos siendo dominados por los criollos. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. A ver, voy a preguntar, ¿ya? Ok, Jonathan. ¿Estás ahí? Sí, Lice. Ok, Jonathan. ¿Cuántos kilómetros cuadrados perdimos en el Acre? 191,000 algo por kilómetros cuadrados, creo. No, estás fallando. ¿Qué ha pasado? Exacto, exacto. A ver. 190 y... 195,000. ¿Sí? 195,000 kilómetros cuadrados. Muy bien. Ok. A ver, otra pregunta. ¿De qué año a qué año es la guerra del Acre? Kevin. Kevin, ¿de qué año es, a qué año es la guerra del Acre? El Kevin, pero a ver, Luis. Ese Luis. Taylor. Ay, ¿qué ha pasado? No se han ido de mi clase. 1809 creo que empieza. 1800. 9. 1809. No. 99. Eso, 1800. A 1903. Eso, 1899 a 1903. ¿Qué tratado se firma para concluir este conflicto? A ver, ¿cuál es el tratado que se firma con Brasil que termina el conflicto de la guerra del Acre? Tratado de Petrópolis. Eso, Tratado de Petrópolis. ¿Qué se explotaba en este territorio? La goma. Muy bien, la goma. Ok. ¿Quién era el capo de la exportación de goma en ese tiempo? A ver, ¿quién ha hecho Cachó la Esperanza? No nos olvidemos, ¿ya? ¿Qué es Kevin? El Kevin tiene problemas con su micro. Nicolás. Nicolás Suárez. Muy bien. ¿Quiénes son los varones del estaño? Varones del estaño. Patiño, Aramayo y el otro no me acuerdo. Hochschild. Ese, ¿no ve? Los varones del estaño. Patiño, Aramayo y Hochschild. ¿Ya? Es Simón Patiño, Carlos Víctor Aramayo y Mauricio Hochschild. ¿Ya? Eso vamos a resumir. Mañana vamos a hacer un resumen de todo lo que estamos hablando, porque si no, nos vamos a quedar ahí solo con información de la presentación, ¿no ven? Bueno, ahora nos vamos al Gran Chaco, al Chaco Boreal, ¿ya? Este comprende aproximadamente 500,000 kilómetros cuadrados, que es esto de acá, el Gran Chaco o el Chaco Boreal, ¿ya? Está ubicado al norte del río Pilcomayo, en la región del Gran Chaco, en la zona limítrofe entre Bolivia y Paraguay. ¿Ok? Bueno, los paraguayos ya habían empezado a explotar esta región económicamente, porque ahí criaban su ganado, extraían el tanino y también exportaban lo que son los árboles de quebracho, que es una madera dura de la zona del Chaco.
Se sospechaba la existencia de reservas de petróleo, pero no fue comprobado, solamente era una sospecha. ¿Ya? En esta región ya había sido objeto de disputas en la guerra de la Triple Alianza que se dieron entre 1865 y 1870 entre Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay. ¿Ya? Y ahí Paraguay perdió parte de su territorio, por eso se volvió tan pequeño que necesitaba extenderse y la única posibilidad era Bolivia. ¿Sí? Entre el año 1852 a 1920 se iniciaron los reclamos diplomáticos por el control de la zona por parte de Bolivia y Paraguay. En 1828 el fortín Vanguardia de los bolivianos fue tomado por los paraguayos. Los bolivianos respondieron ocupando el fortín paraguayo llamado Boquerón, y ahí no hubo conflicto, no hubo guerra, sino ya se hubiera originado la guerra en ese tiempo. ¿Sí? Bolivia había perdido en su contienda con Chile en la Guerra del Pacífico, desarrollada entre el año 1879 y 1883, su salida al Océano Pacífico. Entre el año 1899 a 1903, Bolivia y Brasil protagonizaron la Guerra del Acre, que terminó con la firma del Tratado de Petrópolis. La idea de que allí pudiera existir pozos petrolíferos estimuló ambiciones de países externos al conflicto. Estados Unidos apoyó a Paraguay y Gran Bretaña a Bolivia. ¿Sí? ¿Ok? Entonces vamos a tener nosotros ahí dos enfoques. Pregunta, a ver, no les daré trampa acá. Pregunta, ¿entre qué años fue la Guerra del Chaco? 1932 a 1935. Perfecto, muy bien. De 1932 a 1935. Eso ya es último, ¿no? La última guerra que tuvimos nosotros, el último conflicto. Muy bien. Ok, eso es importante, ¿no? Porque es cultura general eso. Como dice su compañero, entre el año 1932 y 1935. En 1932 el conflicto estalló de manera violenta luego de fracasar intentos de solucionar pacíficamente. Militarmente ambas fuerzas estaban muy bien entrenadas y equipadas. En Bolivia contaba con 250,000 hombres y los paraguayos con 150,000 hombres. ¿Ya? El presidente de la época era Daniel Salamanca, ¿ya? En esa época Bolivia tenía 3 millones de habitantes. En el caso de Paraguay el presidente era José Patricio Gugiari con 1 millón de habitantes. El presidente Eusebio Ayala después asume la presidencia el 15 de agosto de 1932. ¿Ya? Entonces Hans Kunt era un veterano de la Primera Guerra Mundial que organizó el ejército boliviano apoyando con sus estrategias. Al frente de los paraguayos fue elegido José Félix Estigarribia, que fue formado militarmente en Chile. Entonces el estallido de la guerra ocurrió cuando el fuerte paraguayo Carlos Antonio López, llamado Laguna Chuquisaca por los bolivianos, fue tomado por este en julio de 1932 y luego recapturado por los paraguayos. Durante los días 27 y 28 de este mes, ya vamos a ver nosotros de que los fortines Corrales, Boquerón y Toledo fueron capturados por las fuerzas de Bolivia. El 10 de mayo de 1933, recién Paraguay le va a declarar la guerra a Bolivia, pero ya empezó el año 32, ¿sí? Entonces Bolivia tenía, para ese entonces, ya cuando había empezado este tipo de invasiones, establecido con 4,000 hombres en la zona sudeste, 2,000 al noreste, y en agosto desde Bolivia partieron 6,000 efectivos más. En Paraguay teníamos 8,000 hombres en la isla Poy, 1,500 en Nanagua, al sudeste del Chaco, y 3,000 en el Alto Río Paraguay. Desde Asunción partieron 3,000 soldados de refuerzo. Ahora, Bolivia en esa época no tenía muchos soldados entrenados, es por eso que empezaba a reclutar campesinos, empezaba a reclutar mineros, empezaba a reclutar jovencitos para que puedan ir a pelear esta guerra y defender este territorio. Los paraguayos eran 18,500, los bolivianos 619, y el día 17 los valientes hombres, los 619 bolivianos, se mantenían con escasas provisiones y recibieron la orden de resistir 10 días más mientras organizaban la ofensiva y no pudieron, porque los paraguayos les quitaron el agua, evitaron que trajeran la comida y muchos de los bolivianos murieron, ¿sí?
El día 19 el fuerte estaba en poder de Paraguay, los paraguayos perdieron 7.000 hombres, los bolivianos solo 150. En julio de 1933, pero a pesar de sus cuantiosos armamentos y el apoyo aéreo, no pudo vencer a los paraguayos. 2.000 de nuestros hombres perdieron la vida en el ataque, mientras los paraguayos lamentaban unas 150 muertes y unos 400 heridos. A fines del año 1933, el avance provino de los paraguayos, que sorprendieron a sus enemigos el 3 de diciembre, rodeando a sus divisiones cuarta y novena ubicados en Campo Vía. Hubo un saldo de 2.600 muertos y 7.500 hechos prisioneros. Esta derrota le costó a Kunt, quien era el veterano de la Primera Guerra Mundial, siendo reemplazado por el coronel Peñaranda para generar nuevas estrategias. Los paraguayos, tras sufrir una derrota en Picuiba, en julio del año 1934, vencieron en noviembre en el Carmen las reservas del enemigo. En agosto, los bolivianos sufrieron otro duro golpe cuando los paraguayos les impidieron abastecerse de agua al apoderarse de los pozos ubicados en Irendague, luego de cortarles las comunicaciones. Entonces, la Liga de las Naciones había impuesto un embargo de armas a ambos países e insistió con una propuesta de paz en noviembre de 1934. Fue aceptada por Bolivia, pero fue rechazada por Paraguay porque Paraguay quería ganar ese territorio que posiblemente tendría hidrocarburos. En el año 1935 se encontró ambos bandos demasiado agotados. Los bolivianos se habían retirado a Villamontes. En abril los paraguayos traspusieron el río Parapetí, pero fueron repelidos por los bolivianos. El gobierno chileno propuso a la Argentina en enero del año 1935 una gestión conjunta para lograr la paz. A tal fin fueron comisionados Luis A. Pedesta Costa a Paraguay y posteriormente Félix Nieto del Río se dirigió a Bolivia. En abril de ese año se unieron a la mediación Perú y Estados Unidos. En mayo lo hizo Brasil, luego fue invitado a participar un delegado uruguayo. El fin de la contienda ocurrió el 12 de junio de 1935, día en que se firmó un armisticio en presencia de los mediadores. La diferencia entre un armisticio y una capitulación que habíamos visto al inicio de la República es que un armisticio es principalmente el acuerdo de paz que se tiene entre ambos países, mientras una capitulación es la firma de uno de los países que se rinde, que es distinto. El cese de hostilidades ocurrió el día 14, ¿sí? Paraguay posteriormente en 1936 en la Conferencia de Buenos Aires logró el reconocimiento de casi toda la zona a su favor. Este va a ser la última guerra, la última batalla que va a establecer los límites exactos que va a tener nuestro país. ¿Cuánto es la extensión territorial de Bolivia actualmente? A ver. Vamos, conocimiento general. 1.098.581 kilómetros cuadrados. Perfecto, esa es nuestra extensión territorial, 1.098.581 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Eso deberíamos saberlo todos, ¿no? Porque todos vivimos en esta casa que es Bolivia. ¿Sí? En 1938 Paraguay obtuvo 120.000 kilómetros cuadrados. Los bolivianos se beneficiaron teniendo acceso al río Paraguay y al poblado de Puerto Casado perteneciente a Paraguay. Además, las consecuencias fueron la pérdida de 60.000 soldados bolivianos y 30.000 de origen paraguayo. Tardaron mucho ambos países en recuperar sus costos sociales y económicos. Ya vamos a tomar en cuenta de que nosotros, por si acaso si alguien les dice Bolivia perdió en la guerra del Chaco, no perdimos. Nos centramos en un acuerdo con Paraguay y quedamos como amigos. Paraguay no es nuestro enemigo hasta nuestros días. Más bien nos ha colaborado bastante con el traslado de nuestras mercaderías, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta también de que gracias a la defensa que se dio en Villamontes, los bolivianos pudieron rescatar ese territorio que pertenece a la actual Tarija y ahí es donde se encuentran los pozos petrolíferos que se explotaron después y pues ahí Bolivia no perdió mucho. Lo que sí perdió Bolivia fue un territorio que no usaba, que en realidad no estaba habitado por bolivianos, estaba más habitado por paraguayos y que en algún momento a Paraguay le favorecía bastante porque Paraguay estaba perdiendo parte de su territorio gracias a la guerra de la Triple Alianza porque había perdido
territorio con Brasil, había perdido territorio con Argentina y había perdido territorio con Uruguay. Entonces se estaba quedando chico, pequeño. Entonces Paraguay tenía que extenderse y quien estaba más cerca y más próximo era nuestro país. Entonces tanto bolivianos como paraguayos se dieron la mano al final de la guerra, se rindieron honores cuando se concluyó la misma. Los soldados paraguayos fueron despachados de acá, de Bolivia, de la Plaza Murillo, fueron despachados los soldados paraguayos a su país en el cese de hostilidades, ¿ya? Y con honores. Asimismo, los bolivianos fueron despachados de Paraguay, igual con honores, ¿no? Los que fueron agarrados presos de guerra, ¿sí? ¿Ok? Bueno, hasta ahí nosotros vamos a ver lo que es este enfoque, ¿ya? Naturalmente. Ok, vamos a entrar a un punto muy importante en nuestra historia, en el año 1952, ¿ya? Pero antes de eso vamos a hacer algunas preguntas, ¿está bien? Ok. ¿Cuánto es el territorio perdido con Paraguay en kilómetros cuadrados? Tiene 500.000 kilómetros cuadrados. Eso es la extensión que tenía, pero ¿cuánto es lo que le hemos cedido a Paraguay de esa cantidad? 237.000, creo. A ver, recordemos. 120.000 kilómetros cuadrados, ¿sí? 120.000 kilómetros cuadrados, ¿está bien? Eso es lo que obtiene Paraguay, ya, en la Guerra del Chaco. Muy bien. A ver, una pregunta así un poco más clave. ¿Quién estaba como presidente en cuando se inició la Guerra del Chaco? En Bolivia. Daniel Salamanca. Eso. ¿Y quién? Le hacen un corralito a este Daniel Salamanca. ¿Quién concluye en la presidencia? A ver. ¿Cómo dice mi nombre ahí? ¿Se lee mi nombre o no se lee? ¿Cómo me llamo? ¿Sale mi nombre ahí? A ver, ¿cómo me llamo, pues? José Luis. Eso, ese presidente se llama también José Luis, pero era Tejada Sorzano, ¿ya? José Luis Tejada Sorzano. Él es el que va a ocupar el puesto de presidente porque le hacen el corralito al presidente y le exigen que, como no estaba terminando la guerra todavía, le exigen que denuncie, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener nosotros, ¿está bien? Ok. ¿Nosotros perdimos en la Guerra del Chaco? No. No perdimos, muy bien, no perdimos, ¿verdad? Sí perdimos territorio, pero no perdimos la guerra. ¿Por qué? En realidad defendimos la parte de Villamontes y ganamos los hidrocarburos. Muy bien, ¿ya? Entonces vamos a entrar a una parte de la historia que va a ser trascendental, ya que esto de la Revolución Nacional acá, ¿ya? Bueno, vamos a ver, vamos a irnos al año 1952, ¿ya? Y vamos a ir viendo por qué se dio esta revolución nacional, ¿está bien? ¿Ok? Los orígenes de esta revolución se encuentran en la Gran Depresión de 1920 y en la derrota de Bolivia en la Guerra del Chaco en 1935. La Gran Depresión debió a la gran minería, auspició el ingreso del Estado a la economía a través del control de divisas y la asignación de cuotas de exportación de estaño entre los diferentes productores. Mientras la Guerra del Chaco, por otra parte, cuestionó el modelo político-social vigente. En el año de 1951, el MNR obtuvo un triunfo en las elecciones, de forma inmediata. Se va a formar una junta militar de gobierno auspiciada por la oligarquía minera, los dueños de las minas, para evitar la llegada al poder del MNR. ¿Saben qué significa MNR? Movimiento Nacionalistas Revolucionario. Eso, Daniel, muy bien, Movimiento Nacionalista Revolucionario. Ante esta reacción, el ejército, un año más tarde, se produciría el 9 de abril un golpe de Estado dirigido por el general de policía Antonio Selem,
con el apoyo civil de Siles Suazo y el dirigente minero Juan Lechino Kendo, ambos del MNR, así como la confabulación del general Torres Ortiz. El cuerpo de carabineros y policías tuvo una destacada participación en iniciar la revuelta, que luego contó con el apoyo de la población, de los obreros de Villa Victoria y los mineros que llegaron de la mina Milluni de Oruro. El 9 de abril del año 1952, el cuerpo de carabineros y policías fue movilizado institucionalmente por el ministro del Interior, general Seleme. Este general Seleme les dio las armas y las posibilidades a los mineros, a los campesinos, de poder tomar las instalaciones estratégicas, como ser prefecturas y radios para difundir la noticia. También fueron movilizados los regimientos de carabineros Capitán Ceballos y 21 de julio, la Brigada Departamental de Policías, cadetes de la Escuela de Carabineros y Policías y la Dirección General de Policías y Carabineros, todos con armamento y municiones, para tomar zonas estratégicas. A los civiles de Meneres que acudieron, así como a los muchos voluntarios obreros, sobre todo se distribuyó armas y municiones provenientes de la Brigada Departamental de la Dirección General de los regimientos de carabineros. Es decir, el ejército colaboró mucho para la toma de poder, porque el que estaba a cargo de esto era el ministro del Interior, quien daba órdenes en ese tiempo como si fuera ministro de gobierno, ¿ya? Entonces el arsenal en la plaza Antofagasta, tomado por el capitán de ejército Israel Telles, ya había sido distribuido a combatientes civiles, pero el general Torres Ortiz, comprometido con el alzamiento, se desmarcó a última hora e hizo acuartelar al ejército. Se dispuso a repeler el golpe. El doctor Siles Suazo, que él es el que encabezaba el partido del MNR, se asiló en la nunciatura. Ese mismo día, viendo el incontrolable desborde popular, renuncia el general Seleme a la conducción del gobierno revolucionario y queda Lechino Kendo, máximo dirigente de la Federación de Mineros, dirigentes el alzamiento en las calles en las consignas reformas agrarias y nacionalización de las minas. ¿Ok? Entonces vamos a seguir el día de mañana porque el tiempo no nos va a dar para seguir hablando hasta de la revolución. Pero vamos a tomar en cuenta estos aspectos muy importantes que podemos ver, ¿sí? Primordialmente, el proceso de la revolución se va a fundamentar a partir de dos aspectos que nosotros vamos a dar a conocer, ¿ok? Ya, vamos con esto. Siempre les voy explicando para que no nos salgamos de marco, ¿ya? ¿Ok? A ver, ¿ustedes recuerdan qué año Patiño empieza a explotar su mina? Su mina de Patiño se llamaba La Salvadora, por si acaso. Eso tampoco les dije cuando tocamos a Patiño, pero la mina de Patiño se llamaba La Salvadora, ¿ok? Que esta exportaba, lo que decíamos, exportaba La Salvadora, ¿ya? De Patiño, explotaba estaño. Muy bien. Ok, entonces aquí hablamos de los que trabajan en la mina, se llaman los mineros. ¿Cuál era el trato que se les daba a los mineros en esa época? Se les pagaba porcentaje de lo que sacaban. O sea que si no trabajaban, si no sacaban nada, no podían cobrar. No tenían descansos. Trabajaban hasta 12 horas, ¿sí? Sin comer ni beber nada. Solo escarbar. No tenían vacaciones, porque si se iban de vacaciones no tenían plata. Y van a disculpar los acentos mal ubicados, ¿ya? Ok. Vacaciones, joven, ya. Muy bien, y eran explotados. No solo los mineros de La Salvadora, sino también los mineros de Huanchaca. Huanchaca era la mina de Aniceto Arce, que ya no daba mucha plata en ese tiempo. Ahora bien,
ellos establecen una tesis, se llama la tesis de Pulacayo. ¿Por qué es la tesis de Pulacayo? Porque justo Huanchaca se encuentra en Pulacayo, en Potosí. En esta tesis de Pulacayo, ellos establecían salario mensual. Ya no en este sentido, como decíamos antes, ya no ese porcentaje, ¿sí? Sino el salario mensual, ¿ya? Descansos, 8 horas laborales, pulpería, ¿sí? Educación para sus hijos, porque en las minas no había escuelas. Seguimos con el error. En base a esta tesis se estableció la revolución, porque tanto Hernán Siles Suazo como Víctor Paz Estensoro apoyaban a esta gente, ya estableciendo ese apoyo llevando a cabo que la tesis de Pulacayo se llegue a cumplir. ¿Y cómo apoyaban a los mineros? En 1952 se creó Comibol. ¿Saben qué significa Comibol? ¿Nadie? Ok, para que no se nos olvide. Corporación Minera de Bolivia. ¿Ya? Esto va a ser después añadido después a la COF. Eso sí ya saben qué es, ¿no ve? COF. Ya, ¿cómo no van a saber qué es COF? A ver. Central Obrera Boliviana. Eso, muy bien, bravo, Daniel, muy bien. Central Obrera Boliviana, ¿ok? Entonces, esto es pues uno de los puntos claves para llevar a cabo esta revolución. ¿Quiénes entraron en la revolución? Mineros también, ¿sí? Mineros, campesinos. Los campesinos se quejaban porque sus tierras no eran de ellos. La ley de exvinculación elevada por Tomás Frías, Mariano Melgarejo, les había establecido que ellos no eran dueños de su propiedad y eso generaba cierto conflicto. Bueno, el día de mañana vamos a ver un poco más de la Revolución Nacional. Vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto este tiempo. Y el día jueves vamos a dar un pequeño repaso de todo lo que hemos visto. Les voy a pasar el material también al Classroom para que ustedes lo tengan, ¿ya? Y después ya vamos a llevar la última parte que va a ser de 1952 al 2021, ¿no? Que estamos ahora, ¿ya? Ok, ¿alguna duda, alguna pregunta? No.